tenemos el testimonio de Felipe Sierra. Estamos con él. Felipe Sierra se vio salpicado en el escándalo del exdirector regional de Fiscalías en Antioquia, el señor Guillermo Valencia Cosio. Las acusaciones eran de su relación con un reconocido grupo delincuencial en Antioquia. Inicialmente, Felipe Sierra, empresario hijo de una prestigiosa familia en Medellín, nos contó en otra exclusiva que él lo que estaba haciendo era un trabajo voluntario, humanitario, de precisamente tratar de resolver el problema de esas bandas organizadas en Antioquia, que no tenía que ver absolutamente nada con las acusaciones que se le hicieron. Primero fue capturado, luego fue recapturado, luego recuperó su libertad y ahora ha sorprendido, no sé si su estatus en este momento es nuevamente prófugo de la justicia, ha sorprendido porque ha comenzado a reconocer cuáles eran sus verdaderas relaciones con ese grupo delincuencial y qué era lo que pasaba con el entonces director regional de la Fiscalía en Antioquia, Guillermo Valencia Cosio. En algún lugar del país está Felipe Sierra con nosotros. Carlos, buenos días. Buenos días, Julio. Precisamente estamos en uno de los municipios del departamento de Antioquia con el empresario Felipe Sierra y vamos a hablar con él sobre lo acontecido en los últimos días luego de que aceptara cargos ante un juez de la República. Don Felipe Sierra, muy buenos días. ¿Usted por qué cambió de parecer después de que el 17 de diciembre del año pasado que usted no iba a aceptar cargos, que usted había consultado con su familia, que había consultado con varios amigos y había decidido no colaborar con la justicia porque usted no tenía nada que revelar? ¿Qué nos puede decir sobre esto? Muy buenos días. Carlos, buenos días, Julio, y a todos en la audiencia y en la mesa de trabajo. Lo primero sea agradecerles la oportunidad de salir al aire y explicar qué fue lo que realmente se aceptó y por qué llegamos a estas circunstancias. Yo fui detenido el 3 de agosto del 2008. Ya voy a cumplir 3 años de esta pesadilla. A los 3 meses, en noviembre 5, un fiscal delegado ante el tribunal ordena mi libertad. Ese fiscal es destituido. Y el junio del 2009, un juez de la República vuelve y ordena mi libertad. Y ese juez, como ustedes recordarán, la persecución de la cual fue objeto hasta el punto de llevarlo a la cárcel, vendiéndole al país que ese señor está preso por esa decisión que tomó en mi caso, cosa que es completamente ajena a la realidad. Después, con una tutela, la Fiscalía logra tumbar ese fallo, hasta que finalmente, en agosto del 2010, la fiscal 44, delegada también ante los tribunales de Bogotá, ordena de nuevo mi libertad y deja en firme la decisión del fiscal Echeverri de noviembre del 2008. Esa decisión, como ustedes recordarán, fue interpuesta una tutela que no me fue ni notificada, ni a mí ni mi defensa, y por eso me capturaron y ahí fue donde les di la entrevista en diciembre. Entonces ese recuento se los hago para que vean que aquí no es que bajo tutelas el señor Felipe Sierra logró la libertad en varias oportunidades, no. Bajo tutelas lograron tumbar decisiones judiciales. Pero bueno, eso ya es llover sobre mojado, eso es la realidad. Llegamos a este año 2011 y la Corte Suprema de Justicia, en un fallo, calificó la intervención mía para ayudar o facilitar la exclusión del señor Manco Torres del famoso organigrama. A la Corte Suprema de Justicia, el órgano de cierre de la jurisdicción penal en Colombia, dictar jurisprudencia sobre mi actuación, que yo pública y de cara al país y a ustedes en todas las entrevistas que los he dicho, yo hice eso, pero la Corte, en un fallo, dictaminó que esa intervención mía configuraba un delito, el delito de concierto para delinquir agravado, sin fines de narcotráfico, como en algunos medios irresponsablemente se ha dicho, sea el caso de transmitir la información tal cual es. Entonces, ante este panorama, con mi abogado, el doctor Iván Cancino,
llegamos a la conclusión respetuosa de la justicia. Yo podría seguir desgastándome y desgastando a mi familia y al aparato judicial colombiano y yéndome a juicio, pero tenemos que ser realistas y prácticos. ¿Qué juez de la República se va a ir en contra de una decisión de la Corte Suprema de Justicia? Entonces, la decisión más sensata, más responsable conmigo, con mi familia, con la gente que me quiere, era, por dura que sea, aceptar los cargos imputados. El único cargo imputado, concierto para delinquir agravado. Entonces, en esa audiencia, la primera audiencia, el doctor Iván Cantino había presentado una acción de nulidad. Una acción de nulidad que lo único que pedía era que mi caso fuera llevado por la ley 906. ¿Por qué? Por la razón que siempre les he expuesto en las entrevistas. Las conversaciones eran del 2008 y en Medellín estaba operando el sistema penal acusatorio, o sea, la ley 906, desde enero del 2006, o sea, 2 años y medio y me juzgan por una ley anterior. Entonces, eso fue lo que nos llevó a la juez, negó esa nulidad y lo teníamos definido que si nos negaban esa nulidad, pues, por responsabilidad y no ponernos a discutir decisiones que ya tomó la Corte, nosotros, por dolorosas que sean, porque no crean que esto es que ha sido fácil, pero es la decisión más sensata. ¿Qué piensa entregarse a la justicia? Por supuesto, Carlos. Estoy pendiente de solamente una cita médica. Yo en enero de este año tuve un accidente muy complejo. Tuve prácticamente 3 meses en una cama. Tengo un chequeo médico final. Tengo un tema de logística que está cuadrando el doctor Cancino. Y yo aspiro y espero que este fin de semana pueda reencontrarme con mi familia en la visita centro de reclusión que esté. Julio, en este momento el señor Felipe Sierra lo está escuchando. Si ustedes allá en la mesa tienen alguna inquietud, él los está escuchando en algún punto o en un municipio lejano, en el departamento de Antioquia. Muchas gracias. Primero que todo, don Felipe, nuevamente usted pues le pone la cara a estos difíciles interrogatorios, entrevistas y cuestionamientos que se hacen desde los medios de comunicación. Usted nos está diciendo que aquí hay un tema de una decisión familiar, de no seguir adelante con algo que va a ser muy difícil para la justicia manejar después ante todos los hechos que se han presentado en su caso y que por eso decide aceptar los cargos. Pero vamos a la verdad de los hechos. La gran acusación al señor Valencia Cosio es que en combinación con otras personas, incluyéndolo a usted, había una macabra relación para sacar delincuentes de las listas de donde están las personas perseguidas por nuestras autoridades. Ahí se habla de personas que hacen parte de organizaciones muy peligrosas, ni siquiera las voy a recordar. ¿Usted reconoce que participó en esa operación de tratar de aliviar el pasado judicial de ese tipo de personas? No, Julio, qué buena pregunta y gracias por hacerla. Lo que yo siempre he reconocido, tanto en tu medio como en el periódico El Colombiano, la Noticias 1, que son los únicos 3 medios a los cuales me he dirigido, es que siempre lo reconocí. Yo conocí al señor Manco Torres, al igual que conocí al señor Salvatore Mancuso, al señor HH, a los líderes del cacique Nutibara y a varios del bloque del Mercárdenas, a quienes se les prestó seguridad. Y siempre he reconocido que con varias autoridades les hice poner en conocimiento inmediatamente. El señor Manco Torres me comenta que lo habían incluido en ese organigrama. Esa es mi intervención que siempre he reconocido, la reconoceré, y a la Corte Suprema de Justicia calificar esa conducta mía, yo como particular, es muy importante decir eso, yo como particular le pido a las autoridades que reconsideren esa información que tenían en ese organigrama. Ellos, como consta, me dan la razón y habían unas reuniones pendientes con gente inteligente, pero esa es la realidad, Julio. Yo hice esa intervención, siempre lo he reconocido, y a la Corte calificar esa conducta, a mí no me queda otro camino
aceptar el cargo imputado. Si ellos tipificaron que esa intromisión mía para excluir al señor Manco Torres de ese organigrama era un delito, irresponsable sería yo ponerme a desgastar en un juicio, a desgastar a mi familia, cuando el órgano de cierre de la justicia penal en Colombia, que es la Corte Suprema, ya calificó eso. Porque no se nos puede olvidar que si el juez llegara a fallar a mi favor, la Procuraduría o la misma Fiscalía podrían apelar. Eso lo resolvería el tribunal. Supongamos que el tribunal fallare a mi favor. También se puede apelar y quien resuelve y cierra es la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Pero, Entonces, señor Sierra. yo no voy a exponerme 10 años a que dentro de 10 años la Corte Suprema diga: yo ya califiqué esa conducta, dije que era un delito, usted es culpable. Señor Sierra, pero usted está aceptando aquí una cosa y es lo que menciona que siempre ha dicho que realizó en su momento en el departamento de Antioquia, y es el tema de que se dedicó a labores de mediador con los paramilitares del Urabá antioqueño. Y sí quisiera preguntarle a usted, ya que usted habla de que es una persona natural, ¿por qué, y es importante saber, termina usted como mediador con los paramilitares del Urabá antioqueño? No. Camila, es muy importante hacer el recorrido de cómo se hacen las cosas. Lo primero, el primer contrato que se tuvo fue con el cacique Nutibara, que inició en diciembre del 2004. Posteriormente siguió el señor HH y posteriormente siguió el señor Salvatore Mancuso y por último el Elmer Cárdenas. Durante esos 3 años y punta de diferentes contratos con diferentes, a prestar de servicio a diferentes líderes desmovilizados, todos contratados con la Presidencia de la República o en su defecto con la Alcaldía de Medellín para el tema del cacique Nutibara. En ningún escenario aparece la conducta que tú estás diciendo. Y lo que me están indicando es de haber ayudado a esta persona con ese error de ese organigrama, y eso hice y eso he reconocido siempre. Es decir, usted ayudó a que desapareciera el indio que era de la organización de Don Mario de ese organigrama. Claro, Julio, yo lo he dicho siempre. Yo inmediatamente, el señor Manco Torres me llama y me dice que están circulando unos panfletos por toda la zona de Urabá, colocándome de segundo del señor Don Mario. Yo inmediatamente recurro a las diferentes autoridades, Fiscalía, Policía, Ejército. Es más, recordará usted que en la penúltima entrevista que les di, les conté que iba a producirse una reunión. Ustedes recordarán, yo llego el 3 de agosto de una feria de seguridad de Estados Unidos, y ese día soy capturado en el aeropuerto de Río Negro. Esa semana se iba a producir una reunión con el coronel que manejaba, con el capitán que manejaba la inteligencia de la regional de Antioquia, comandada en ese entonces por el general Pedreros. Yo lo iba a llevar y esas conversaciones también están ahí, donde el señor Manco Torres, porque la misma policía había dicho que no pertenecía y que eso era un error. En las mismas conversaciones está que ellos reconocen ese error de incluirlo en la estructura de Don Mario. Pero eso es yo sobre mojado, Julio. Ya la Corte Suprema de Justicia calificó esa conducta. Y eso a mí me puede gustar, me puede doler. No sabe si le pesa a uno el rótulo de prófugo o de sindicado, ahora el de condenado como pesa. Yo trabajé 15 años, casi 15 años en seguridad. Empecé en la universidad de cero. Esta compañía la empecé de cero, Julio. Y cuando me la cerraron, estaba cercana a los 3.000 empleados, con ventas superiores a los 50.000 millones de pesos al año, todos con clientes del sector real. Jamás licitamos. Los únicos contratos oficiales que tuvimos con la presidencia, y mire este costo. Entonces Camila me hace una pregunta y yo le digo, ¿por qué? Yo soy muy mal hablado y no soy capaz de decirle la palabra que era ahí, pero por eso me pasó lo que me pasó. Yo no debía haber aceptado nunca ningún contrato de eso, y menos aún. Esos contratos se iniciaron por un mes, mientras la presidencia realizaba un convenio con el DAS, que era quien finalmente se iba a ocupar de eso. Finalmente eso se fueron prorrogando porque el DAS ponía las trabas y no lo pudieron perfeccionar. Yo debía haber tenido
visión, la sagacidad, el olfato de ver que ahí podrían haber problemas. Porque si no lo quería hacer una entidad oficial, yo lo hice. Y mire, este escándalo me estalla cuando yo ya ni siquiera la compañía prestaba ningún tipo de servicio a estos líderes desmovilizados. Están, pero no miran, sino que yo hice esa intervención con el señor Manco Torres, pero no miran todo lo que yo hice por la paz de este país, Julio. Fui condecorado, como yo les decía, desde el presidente, ministros, embajadores de la Comunidad Económica Europea de Estados Unidos. Eso fue lo que me quedó de todo esto, esa condecoración que ahí la tengo en vivo. El costo ha sido supremamente alto. Ellos no miraron sino que resolvieron que ese señor sí era de un organigrama. Yo lo puse en conocimiento de las autoridades, me dan la razón, lo retiran. Han dicho que yo iba a todos los consejos comunales de Uribe y que eso era como Pedro por mi casa. Jamás fui a ningún consejo comunitario de eso, jamás. Públicamente reconoció la intervención que tuvo. Julio, una compañía de 15 años, sin ningún llamado de atención, ninguna vez por ninguna de las autoridades que nos regulaban, y me la cierran bajo la facultad discrecional, cuando ya se habían terminado de prestar todos esos contratos sin ningún llamado de atención, antes con cartas de felicitaciones del comisionado de paz. Le voy a contar este detalle que nadie sabe, Julio. Imagínense que un día, cuando la presidencia dice que ya no más contrato con el señor Salvatore Mancuso, me dicen que yo sea el que le diga que se termina el contrato. Yo voy a la cárcel de Itagüí y le digo al señor Salvatore Mancuso, el contrato con la presidencia va hasta tal día. Y me dijo, bueno, seguimos usted y yo. Yo le dije, señor Mancuso, con todo el respeto que usted me merece, pero yo no puedo prestarle servicio a usted. Tengo una compañía que le presta servicio a todos estos clientes, y una cosa es yo prestarle servicio a la presidencia de la República y que me pague la presidencia de la República, y otra cosa es que usted sea quien me pague. Si usted me consigue a mí una carta del ministro del Interior y de la Justicia, valga la pena aclarar que para ese entonces era el doctor Carlos Holguín Sartre, yo con mucho gusto le sigo prestando los servicios. Juli, yo me fui para donde el ministro del Interior y de la Justicia, le dije, ministro, ¿cómo en su conocimiento tuve esta reunión con el señor Salvatore Mancuso? Yo le dije que si él quería que la compañía le prestara los servicios, tenía que tener yo el aval de la Presidencia de la República o del Ministerio del Interior y de la Justicia para yo no entrar en problemas con mi compañía. Señor Sierra, pues resulta muy grave. Usted lo presenta como conmovedor el relato de cómo se derrumba toda una empresa por una decisión equivocada, por haber sido lo que popularmente se dice y que usted pues no quiere utilizar la palabra. Pero aquí hay unos hechos que pasan la raya. Los particulares no estamos llamados para ir a donde las autoridades a decirles quién es o quién no es un delincuente, o quién debe o no debe estar en una lista de buscado por la policía o por el CTI. Usted se metió más allá de lo que le correspondía y se metió en el marco de una situación que no está clara. Es decir, usted de pronto aparece defendiendo al señor de alias Don Mario, alias El Indio, ante una persona cercana a usted, el director de Fiscalías, el señor Valencia Cosio, y además se ha sugerido durante la investigación que hubo una contraprestación, es decir, que para que esto se lograra no había simplemente la buena voluntad de un empresario que se levantó un día con ganas de ayudarle al país, sino que aquí se movió dinero, influencias, para sacar a un señor considerado por las autoridades de alta peligrosidad de la lista en donde estaba para que fuera capturado por la policía. Eso es lo que sigue sin explicación. Los celulares. Alberto, también me dicen algo en el caso del señor Sierra. Es que en caso de que su proceso llegare a la Corte Suprema de Justicia, donde se cierran todos los procesos en la sala penal, los magistrados de ahora que ya profirieron un fallo en donde calificaron su conducta, se deberían declarar impedidos, y ahí es donde aparecen las figuras de los conjueces, ya que estos emitieron un juicio de valor sobre el particular. Eso también hay que preguntárselo. ¿Por qué está aceptando los cargos sin llegar a esa instancia a la que tiene derecho? Es decir, a la de unos conjueces.
porque su abogado considera que las posibilidades de que la Corte cambie de opinión son remotas y que él prefiere arreglar su situación judicial antes que dar una batalla que solamente le serviría desde un punto de vista teórico. Él está buscando su libertad y me imagino que es lo que considera su abogado que es el camino más rápido para conseguirla. Eso es lo que yo entiendo que ya contestó en alguna de sus respuestas anteriores. Lo que nos queda ahora por aclarar es ¿por qué? ¿Por qué un particular, Alberto, se va donde una autoridad y le dice, sáqueme a este señor de la lista de los más buscados, Alberto? Es que eso no le corresponde a un particular. Hágame el favor y quíteme al señor el indio del organigrama de alias Don Mario. Porque es que... No, porque... es que él lo que ha dicho es que él intervino para opinar respecto de una situación que él conocía, en el sentido de que ese señor no pertenecía a una banda a la que le decían que pertenecía. Y él, señor Sierra, estaba, a quien no conozco, estaba interviniendo para conseguir el desarme de unos grupos delincuenciales que estaban en un proceso de paz y él, de voluntario, estaba participando. Esa es la versión que él da. Recordemos que quien toma esa decisión por estos y otros detalles más del proceso está en la cárcel, ¿no? El señor Valencia Cosio está preso, Camila. Así es, está preso y precisamente por eso, porque sacaron a John Marcos de alias el Indio de ese organigrama. Y la pregunta es la que tiene que responder el señor Sierra, es la que usted le acaba de hacer. ¿Por qué razón él va y le dice al señor Valencia Cosio, en ese momento director de Fiscalías de Medellín, que saque a alias el Indio del organigrama? Esa es la pregunta clave. ¿Por qué? Si él no lo conocía tanto, si no tenía relación con ellos, ¿por qué él decidió hacer ese trámite? Señor Sierra, ¿por qué un particular, por más buena voluntad, usted ya nos explicó todo el drama empresarial y familiar que ha vivido por cuenta de esto y de meterse en algo que usted hoy dice no me debí meter? ¿Por qué razón usted un día se levanta y se va para donde el señor Valencia Cosio, con quien usted tiene una relación que dentro del proceso pues ha sido muy discutible por unas grabaciones que se conocieron en su momento? Pero ¿por qué razón usted se mete a decir saquen a este señor de la lista de los más buscados del organigrama de alias Don Mario? ¿Por qué? Julio, por la misma razón como me metí con el presidente de la República, el ministro del Interior y de la Justicia, el comisionado de paz, a que se entregaran 14 comandantes militares del bloque del Elmer Cárdenas. ¿Sí me entiende? Por la misma razón hice no solamente lo del organigrama, sino lograr la entrega de los comandantes militares, lo que le estaba comentando hasta que se cayó la llamada de lo del señor Salvatore Mancuso. O sea, mire que yo, todas las actuaciones que yo tuve durante esos 3 y punta, casi 4 años de contratos con las diferentes, hice, pero no una ni dos, hice muchas cosas en pro de esas, exactamente iguales a esa del organigrama. Porque es que ese organigrama no estaba incluido el señor Indio en él. Cuando me lo pone en conocimiento, yo lo digo no solo a la Fiscalía, lo que yo le comentaba ahora, a la misma policía, y la misma policía iba a ir conmigo a esa reunión con él. Entonces, no es de que yo un día me levanté, no, yo llevaba casi 4 años levantándome y le dediqué mucho tiempo y mucha logística a ayudar en muchas cosas, entre ellas esos campos. Pero, señor Sierra, es que no. Usted dice que si lo entendemos y yo no logro entenderlo todavía, porque precisamente lo que tiene hoy con una condena de 15 años al señor Valencia Cosio es haber retirado de su organigrama a John Freddy Marco Torres. ¿Por qué usted fue a solicitarle que lo quitaran? Es que no contestó la pregunta. ¿Qué tenía el señor alias el Indio para que usted solicitara que se le quitara el organigrama? ¿Por qué veía usted que era importante que el señor lo sacaran de esa ficha? Claro, Camila, te lo contesté y te lo contesto más completo.
señor Manco Torres lo conocía desde el momento que se movilizó el bloque de Cárdenas. Con él construimos, se puede decir, una amistad durante todo ese tiempo, al igual que la construí, entre comillas, como se puede decir, con el señor Salvatore Mancuso. Pero concentrémonos en el tema puntual que me estás preguntando del organigrama. ¿Por qué? Porque esta estructura de don Mario tenía un organigrama y de la noche a la mañana incluyeron a este señor. Yo lo pongo en conocimiento, no solo de Guillermo, sino de los otros generales. Vale la pena recordarlo. Y ellos dijeron, porque ese organigrama no era de la fiscalía, acuérdense de eso, era de la policía. Y el general dijo, yo hablo y averiguo en inteligencia. A la próxima reunión, el mismo general nos dice, con ellos cometimos un error, una fuente humana la que dio la información de que lo incluyéramos. Es un error, pero nosotros necesitamos hablar con ese señor porque ese señor trabajó mucho tiempo en Urabá y estaba trabajando en los proyectos productivos en la cooperativa, que me escapa el nombre, con más de 500 desmovilizados, reforestando teca, caucho, de todo. Por el conocimiento que yo tenía de lo que él estaba haciendo, intercedí por él. Y porque él era con quien yo manejaba todos los escoltas que le prestamos servicios del Hermes Cárdenas, él era la persona. Y con él construí esa amistad. Y cuando él me llamó y me dijo que habían incluido en ese organigrama, lo hice como hice todas las otras cosas dentro del proceso de paz. Pero lo hice con las autoridades, no con nadie, con todas, y siempre he dicho con quiénes, y qué fue lo que se hizo. No solo con el organigrama, sino con muchas otras cosas. Camila, yo le hago esta pregunta a usted. Usted como particular en una compañía de seguridad que lleva con esos contratos y conoce a una persona de tiempo atrás, ¿qué delito hay en poner en conocimiento de eso de las autoridades? Para mí no lo había, y de hecho lo he reconocido de cara al país desde la primera entrevista que di. Pero la Corte Suprema de Justicia lo calificó. Ante esa realidad, yo no tengo nada que hacer distinto a aceptar ese fallo. Así me duela. Lo tengo que acatar. Porque yo no me voy a poner aquí a pelear contra los fallos judiciales y a poner tutelas que no sé si van a prosperar o no van a prosperar. Calificaron esa conducta. Yo tengo que agachar la cabeza y decir, para mí no era. Hice muchas otras cosas, escenario de esos procesos de paz, pero no se tuvieron en cuenta. Dijeron que eso de ese organigrama significaba una conducta delictiva y por ella la reconozco. Siempre la he reconocido, o aceptaré mi condena con humildad, me presentaré ante las autoridades, diré dicha condena con un solo propósito, de hacer mi vida personal, familiar y empresarial. ¿Qué más puedo hacer yo? ¿Cuál es su relación con el señor Valencia Cosio? También sobre esa relación, ¿usted va a cambiar de opinión? Julio, yo, sabe que mucho me ha hecho esa pregunta porque se habló mucho durante esa etapa final del juicio de Guillermo, y yo creo que humanamente, cuando uno está preso, uno conoce unas realidades tan duras y tan bravas, Julio, que uno cambia muchas cosas, pero a Guillermo lo quiero, a su familia, debe estar pasando por unos momentos muy duros. La cárcel es muy dura, así sea un pabellón o una jaula de oro, eso es muy duro. Porque yo lo digo que he estado allá más de un año y allá volveré esta semana, Dios mediante. Para nada, yo soy un hombre amigo de mis amigos y la eventualidad de los años que podamos volver a encontrarnos, conmigo contará como amigo ayer, hoy, mañana y siempre. Don Felipe, en nuestra tierra dicen que el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Yo sigo sin entender cómo le pide usted a los colombianos y a nosotros los periodistas que le creamos que, digamos, ahí lo que hubo fue una actitud tal vez ingenua de su parte, cuando es que del otro lado ya la justicia condenó
a quien sería su cómplice en este caso, que es Guillermo León Valencia Cosio, a 15 años y lo encuentra responsable de esos hechos, y además al general Pedreros, que también hace parte de este mismo proceso, pues le toca irse de la policía porque la policía encuentra que no es suficientemente convincente su explicación. Digo, ¿cómo finalmente nos va a decir a usted a nosotros que efectivamente ahí no hubo un delito? No, Yamil, no con las cosas. Yo te doy la realidad de lo que yo viví, de lo que yo hice, siempre la he dicho. Y hoy estoy diciéndoles a ustedes de cara al país, que reconociendo, no alegando ni discutiendo, que podría quedarme discutiendo en el juicio de que yo soy inocente. No, yo estoy aceptando y acatando el fallo de la Corte. Y por eso me estoy declarando culpable de esa conducta que me indilgaron. Yo no estoy diciendo que de gratis, no, para nada. Es que yo mandé una carta aceptando el cargo de concierto para delinquir agravado por esa conducta, porque ya la calificó la Corte. Entonces, como tú decías al principio, el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Si aplica o no aplica, pero la realidad es que yo hoy acepté el cargo, no estoy discutiendo el fallo de la Corte para nada, estoy presentando una realidad de lo que yo hice durante todos los años. Calificaron esa conducta, yo estoy aceptando. Si la Corte dijo que eso era un delito, yo acepto entonces mi delito y me voy a ir para una carta a pagar mi delito. No estoy pretendiendo vender aquí una idea de que pobrecito, no, será pobre pendejo, pero no quiero que se malinterprete eso. Yo estoy, no crea que es fácil llegar a uno a decir, hombre, yo acá ese facho y vámonos por este lado. Eso es muy duro, pasar uno de empresario exitoso a empresario encanado. A ustedes les consta los medios lo que han dicho, me han tildado de conspirador contra la Corte, me han tildado de narcotraficante, esto cuando el único delito ha sido para delinquir agravado, por Dios. Esto no es así como tan fácil, y a mí que yo lo esté poniendo como tan fácil y que la gente no, yo estoy reconociendo que la Corte tipificó eso como delito, yo reconozco entonces mi delito y me estoy yendo a gente anticipada y me voy para una cárcel a terminar de pagar mi condena. Yo no pretendo ser simplista en esto, muy doloroso. No sabe qué es lo que es ver crecer unas hijas virtualmente. Vamos a cumplir 3 años de esta pesadilla, por Dios. 3 años. 3 fallos distintos, la misma fiscalía dándome la razón y los tumbaban con tutela. Aquí no es que, acuérdese, de muchos fallos polémicos, los invitados son los que presentan las tutelas. Aquí fue la Fiscalía y la Procuraduría que tumbaron los fallos en firme, contra los que no procedían recursos con tutela. Yo aún así estoy aceptando mi conducta porque no quiero discutir el cierre de la justicia penal. ¡Pum! Lo acepto y pagaré mi pena. Felipe Sierra, desde algún lugar del occidente colombiano, Felipe Sierra acaba de anunciar que esta semana volverá a la cárcel, acepta el concierto para delinquir, no va a correr riesgos a futuro con la Corte Suprema de Justicia o con la apelación de eventuales conjueces, simplemente regresa a la cárcel. Señor Sierra, el doctor Cancino le ha dicho que ¿cuántos años va a tener que estar usted en la cárcel? Julio, no, vea, quiero mencionar al doctor Cancino. Aprovecho al aire a decirle a todo aquel que se vea incluido en un proceso penal, esa es la decisión más importante, que no se equivoque en un segundo. La asesoría de un buen abogado desde el principio, la historia hubiera sido muy distinta, se lo digo, muy distinta, pero eso ya es llorar sobre la leche derramada. El doctor Cancino, hombre, por Dios, pero bueno, llegó en un momento también importante. El doctor Cancino es tan responsable, Julio, que me dice, Felipe, vamos a aceptar esto, porque la realidad es esta. Este es el segundo caso en el cual él le recomienda a un cliente que acepte cargo. Me dijo, Felipe, no hay otra que hacer. El órgano de cierre es la sala penal de la Corte de Justicia.
esta es la decisión más responsable, tomemos. Y es tan responsable, Julio, que me dijo, yo no te hago cálculos de ninguna índole, vamos a esperar responsablemente el fallo de la juez. Y cuando ella proviera ese fallo, yo te digo, ¿cuánto tiempo vas a estar preso? Entonces, Julio, esa es la realidad. La realidad es que yo me voy a presentar, usted me dirá, no sé, que estoy loco con lo que le voy a decir, pero no veo la hora de estar allá porque quiero abrazar a mi familia, quiero ver las chicas, vestirlas. Una realidad virtual, son hijas viendo a las personas en estas edades, eso es muy duro. Este es melómano, por ahí hay una canción para que la escuchen, que me dijo mi hija hace un mes, el Cali y el Dandy, yo te esperaré. Y llevo un mes llorando oyendo la canción. Tengo la hora de abrazar a esas niñas, a mi señora, a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos, terminar de pagar por lo que la corte determinó que era un delito, lo pagaré con la frente en alto. A rehacer mi vida, y la de toda mi familia. Esto ha sido muy duro. Con esa decisión no terminan las cosas, pero será un paso a la solución de. Faltan todavía tiempo muy doloroso, pero vamos para adelante, Julio. Don Felipe, en la última entrevista, no sé si estoy mal de memoria, ayúdeme a recordar, usted mostraba cierta desilusión por la conducta de varias personas. Manifestaba un poco de frustración por lo que había pasado, por ejemplo, con dos personas. Quiero saber si mantiene esa frustración. ¿Se refería usted a Fabio Valencia Cosio y Álvaro Uribe Vélez? Ay, Julio. Julio son para mí dos, porque yo creo que yo, desde que inicié este proceso, he sido una persona coherente. Y a nadie me regaló nada. Traje casi 15 años de sol a sol, por construir una empresa muy hermosa. Y al expresidente Uribe, me han puesto una amistad más allá. Eso no es cierto, eso sería irresponsable yo decir eso aquí, pero sí es muy doloroso que lo nieguen a uno, Julio, sobre todo cuando uno lo que ha hecho es ayudar, trató de ayudar, y yo lo que hacía era empresa, y trabajar como una mula. Bueno, pero es más espectacular en este pongámoslo, país, las desilusiones continúan. Pongámoslo de esta manera, señor Sierra. Usted dice que era una persona con prestigio reconocido por el mérito del éxito de su empresa y porque usted pertenece a una organización social en la que su familia, su apellido y su comportamiento le daban posibilidades de tener ese carácter, de ser un hombre exitoso y respetable. Se mete a hacer lo que usted ha dicho que hizo por servirle a su comunidad. Le pasa lo que le pasó y esas personas que creían que usted era lo que ya dijimos, ¿qué hicieron frente a esa situación que usted denuncia? Esas personas ya no lo consideraron a usted lo que lo consideraban y lo abandonaron y usted se quedó solo y le ha tocado sufrir esta historia que nos ha relatado hoy. Uy, doctor Alberto, le agradezco tanto esa pregunta. Imagínese que yo llegué a contar más de 1.300 cartas entre empleados, amigos. Yo le digo, la gratitud a mi familia, a mis amigos, a mis ex empleados es infinita. Las desilusiones las puedo contar con una mano. Eso es muy importante en un proceso de... Imagina las cartas tan hermosas, yo aún conservo. Le agradezco mucho eso porque a toda esa gente que ha creído y que cree en mí, que ha estado ahí durante todos estos 3 años, hay que darles un agradecimiento, doctor Cáceres, tiene toda la razón. Es más importante de hacerles el reconocimiento público a toda la gente que ha estado ahí firme, a las pocas decepciones que se tuvieron. Muchas gracias por esa pregunta.
Señor Sierra, usted acá habla de su empresa, de lo exitosa, de los 3.000 trabajadores que usted tenía dentro de la misma y de cómo, según usted, por un error y por una palabra que no puede decir al aire, pues terminó en todo este lío. Pero es que llama la atención que usted hable tanto de su empresa cuando la Superintendencia de Vigilancia le cancela a usted la licencia por múltiples irregularidades. Pero le hablo una que encontró la Superintendencia de Vigilancia y es que usted contrató dentro de su empresa a personas desmovilizadas para cuidar precisamente a estas personas de las que estamos hablando, cosa que era completamente irregular y que no se podía, digamos, una arista más en este proceso suyo. Entonces, ¿por qué habla usted y dice que es que su empresa estaba completamente limpia, que usted simplemente estaba haciendo una actividad normal y exitosa cuando, entre otras irregularidades, contrató personas desmovilizadas? No, vea, si quiera usted me hace la pregunta, si le agradece al doctor Casas la pregunta, a usted sí que le agradece. Es falso, escúcheme bien lo que le va a decir, es falso, completamente falso, que cualquier irregularidad hayan encontrado en control total. Le voy a contar este detalle para que usted se vaya de espalda. Cuando comenzó este proceso, Control Total es un referente en la ciudad de Medellín y en Colombia para la Superintendencia de Vigilancia como una empresa bien manejada. Tan es así que la cierran y no había, escúcheme bien, no había ninguna investigación en curso. ¿Sabe qué era lo único que pusieron después de haberla cerrado? Que la Contraloría o la Procuraduría, no me acuerdo, una de esas días, requirió al Fondo Paz por haber contratado con Control Total para prestar unos servicios fuera de Medellín donde no era el domicilio. ¿Sabe qué hice yo? Le dije, no se preocupe, doctora Marinet, es que esto no lo responde la misma superintendencia. Él le ve una carta a la superintendencia diciéndole, señores, la Contraloría o la DGQ le está requiriendo a Fondo Paz, por favor explíquele y certifíquele a este órgano de control de que los servicios de escolta no necesitan estar en el domicilio. Y la carta de la única observación que podría haber tenido el Control Total fue resuelta por la misma superintendencia. O no, le respondo todo. Lo que pasa es que ya después de cerrar la empresa van a tratar de aparecer eso porque es que no tiene explicación alguna. No tiene que hayan cerrado una empresa con casi 15 años, con casi 3.000 empleados, sin que me dieran siquiera una investigación. Le voy a decir, Camila, en esos casi 15 años jamás fuimos sancionados. Acaba de pasar una revista de control comercio de armas y la superintendencia por Medellín, donde a la única empresa, y eso lo podrá verificar usted con la superintendencia, a la única empresa que no le decomisaron una sola arma fue Control Total. Control Total era ejemplo de orden administrativo y operativo, y no se lo digo yo porque era el dueño, se lo puede decir el representante legal y los entes de control. Esas compañías están hoy completamente cerradas, fueron un bizcocho y jamás tuvieron una investigación. Entonces, tienen que decir que Control Total, claro, ¿cómo van a explicar que cerraron las compañías que facturaban 50.000 millones de pesos al año, tenían casi 3.000 empleados y las cerraron por facultad discrecional? Sí. En segundos, David Bojanini, el presidente del Grupo Suramericana, para la noticia económica del día. Posiblemente va a ser la noticia económica del año, la compra de ING. Don Felipe, usted habla de 3.000 empleados en su empresa de seguridad. Esos son 3.000 armas, más las de reserva, más las armas especiales. ¿Qué pasó con todo ese armamento? Ay, Julio, es que usted tiene unas preguntas espectaculares. Imagínense, Julio, que en la liquidación, no, la proporción que tiene la superintendencia es que por cada 3 hombres más o menos, que es un turno de 24 horas, le autorizan a uno un arma. Y cuando son servicios de escolta, sí, un arma por escolta. Entonces nosotros teníamos, si mal no recuerdo, alrededor de 1.200 armas. Le quiero comentar lo siguiente. Todas las armas de Control Total fueron entregadas enguacaladas, aceitadas, mejor dicho, como cuando uno las compra, en las respectivas brigadas de donde teníamos sucursales. Tenemos las actas con fotos. No hubo un solo faltante, ni siquiera de un tiro. Eso le demuestra a usted cómo lo manejaba Control Total.
Y vea este detalle, imagínense que teníamos vendidas esas armas a 3 compañías. Obviamente ya la custodia estaba en manos del ejército. Y le pedimos a Control Comercio de Armas en ese entonces, dijimos que estamos liquidando esta compañía, un liquidador que puso el gobierno. Necesitamos y tenemos de estas compañías, y era una cifra cercana, nos iban a dar algo así, como 1.500 millones de pesos. Ni eso nos lo permitieron, Julio, y no nos dieron el aval para vendérselas nosotros a las empresas y poder tener eso y poder ayudar a liquidar los empleados. Y nos la recogió Control Comercio de Armas en una cifra inferior a los 300 millones de pesos. Para que usted vea las cositas que me han hecho a mí durante este proceso. Aquí ha tenido de todo, Julio, no porque se van olvidando las cosas, pero sí que... Esta fue la última entrevista que hicimos con Felipe Sierra. Recordemos unos segundos qué nos dijo entonces. Hablé con la policía, que era la del organigrama, y con el ejército, Julio. Por eso, ¿y qué tenía que estar haciendo usted, señor Sierra, pidiéndole al director de Fiscalías de Antioquia que sacara a un señor que estaba en una estructura? Pues acá está el diálogo. Oiga, hermano, ¿sabe con quién estamos caídos? ¿Con quién? Con el indio, hermano, porque no hemos hecho lo que le dije, porque no hemos hecho lo que dijimos que íbamos a hacer. Ese fue puta coso, pero eso sí ha sido una huevonada de los dos, hermano. Sierra, con fotico, hermano, porque ese man está por todos lados, hermano. Valencia, ¿qué hacemos? No, hermano, hay que hacerle. El próximo martes, porque la verdad que lo noté como pues sentido, pero uno le dice que lo manejamos dentro. ¿Qué hace usted hablando con el director de Fiscalía para que saquen un señor de un organigrama? Pero claro, si es una injusticia. Si el señor se lo dijo usted el general Naranjo el 28 de agosto del año pasado, del 2008, que él no pertenecía a la estructura militar. A mí me lo dijo el general Pedreros en frente mío, me lo dijeron en la Brigada 17. No, señor. Es más, cuando hicimos la reunión con el general Pedreros, que esto no lo sabe nadie, y se lo cuento a ustedes, quedó plenamente establecido de que era un error y que es más. Me dijeron, eso fue una fuente humana y nosotros cometimos el error de darlo por hecho. Le voy a montar este detalle para que usted vaya viendo el trasfondo de este proceso, Félix, Julio. La semana que yo salí para una feria en Miami con mi señora, a mí me capturan regresando de Miami. El sábado, yo saliendo de aquí, recibo una llamada de un oficial de la policía de apellido Dávila que me había presentado el general Pedreros, que era quien se encargaba de toda la inteligencia en la región. Y ellos fueron los que dijeron, cometimos un error con esa persona. Usted nos sentaría con él, y dije, con el mayor de los gustos. Me voy para esta semana, para este viaje, regreso la semana entrante, sin falta, nos sentamos con esa persona. Sin falta, óigame lo que le estoy diciendo. El señor Dávila, oficial, y está el general Pedreros. Es más, hay una conversación donde Guillermo dice, aquí estoy, y tienen toda la razón, no tenía por qué estar el señor en ese organigrama. Entonces, lo primero, ataquemos el problema del país. El señor no era de ahí. Pues lo que escuchamos es lo que él ahora está aceptando, porque ya no tiene escenario diferente con la justicia colombiana.